Bien, usualmente cuando se cuenta esta historia, se resalta casi todo lo bonito porque pues, es la historia navideña. Pero si ponen atención hay muchas cosas que indican que esta historia es más de terror que navideña. Obviamente pues el nacimiento de Jesús pues sí es algo especial, es algo bonito, pero lo que sucedió durante su nacimiento pues sí es algo bastante feo. En Mateo 1, que fue lo que vimos la semana pasada, se nos hizo un énfasis de que pues Jesús es el rey que habían estado esperando, que por fin pues ya viene naciendo, ¿no? Pero de pronto aquí en Mateo 2 se nos bajan un poco los ánimos cuando nos dice en los tiempos de Herodes. Herodes era un hombre que no se la pensaba dos veces en matar a miembros de su propia familia, lo que incluso pues incluyó a lo que era su esposa, de entre varias que tuvo, pero la que más amaba, no se la pensó dos veces ni para matarla a ella cuando sospechó que ella estaba tramando algo en contra de él. Incluso él pues, llegó a matar a varios de sus hijos, sabiendo que pues algunos de ellos querían el poder. E incluso cuando él ya estaba por morir y ya estaban ellos viendo de, bueno, ¿quién se va a quedar con el poder? Pues él así de, pues hay que matarlos porque ninguno se quede con eso. Entonces es un hombre, pues ahora sí que cruel en cuestión de lo que él haría con tal de conservar el poder. Y pues en este caso vemos que pues no se tienta el corazón tampoco para matar a un montón de bebés. De hecho, Herodes incluso mandó a matar a los ciudadanos más destacados de Jericó durante, ahora sí que lo que iba a ser su funeral. Antes de que él se muriera, dejó ese decreto de que se mataran a los ciudadanos más destacados de Jericó para que hubiera llanto durante su funeral de él. Entonces él sabía que como él era tan cruel y nadie iba a llorar por él, dijo, bueno, cuando yo me muera matan a todos estos para que alguien llore ese día. Entonces a ese nivel llega la crueldad de Herodes el Grande. Entonces este es el Herodes que Mateo nos introduce cuando dice en los tiempos de Herodes. Estamos hablando de este hombre. Un hombre que no pestañaría ni una sola vez antes de mandar a matar a un montón de bebés, con tal de él pues mantener el poder del trono ahí en Judea. Y entonces entre más incrementaba Herodes su poder, más paranoico se volvía él. Algo que pues es usual entre la gente que tiene poder en el mundo, ¿no? Incluso lo vemos mucho aquí en Manzanillo con la gente que se involucra en las drogas. Entre más están arriba en algún puesto, más paranoicos se vuelven con respecto a qué es lo que les van a hacer. Y bueno, obviamente con cierta razón, pero lo mismo pasa con el trono. Siempre va a haber alguien que quiere destronarte para tú quedar en el poder. Entonces todo el tiempo estás pues, viendo por todos lados a ver quién está haciendo algo raro y pues hay que eliminar el problema antes de que te eliminen a ti. Entonces Herodes se volvía cada vez más paranoico. Entonces Jesús nació pues en una tierra pequeña ocupada por un gran imperio. Jesús eventualmente, pues sí, lo vemos en la historia, fue asesinado por la autoridad romana. Y al momento de su muerte, pues para Roma pues no significó en sí nada. Pues era algo que hacían con frecuencia, mataban a gente en cruces todo el tiempo. De hecho, cuando Roma entra ya a destruir Jerusalén en el año 70, el historiador Josefo menciona que había miles y miles de crucificados cuando entraron los romanos porque... O sea, incluso llegaba al punto que se les acabaron las cruces y a veces tenían que crucificar gente arriba de alguien más o de plano les cargaban mejor un cuerpo encima y que anduvieran así, se empezara a pudrir el cuerpo contigo abajo para que tú te pudrieras también. Entonces eran pues, gente cruel, estaban acostumbrados a hacer esto. Roma no tenía pues, ni idea que este hombre iba a ser el reto político más grande pues, que ellos iban a tener. Roma sabía que para lidiar con los enemigos tenías que hacer pues, una de dos cosas. O los matabas, que pues era lo fácil, o los incorporabas a ti, en este caso pues, a Roma, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron con Herodes? Herodes no era un romano, pero lo incorporaron hacia ellos, lo pusieron como rey de Judá. Si lo imaginamos, por ejemplo, aquí como en México, ¿no? Digamos, Roma es la mafia del poder, como nos dice. Y Morena es la forma de incorporar el viejo PRI, ¿no? Con una nueva faceta. Entonces es lo que hacía Roma. Ya está quemado, pues bueno, pues lo utilizamos de alguna otra manera. Tal vez está subiendo en el poder, pues hay que hacerlo nuestro para que
pues sí, le damos tantito poder, en este caso como Herodes, pero sigue estando bajo nosotros que somos Roma. Lo que Roma no sabía hacer, pues era, en este caso, cómo lidiar con un reino cuyos ciudadanos se rehusaban a creer que la violencia determinaría el significado de la historia. Ellos pensaban que todo se solucionaba con violencia, y de hecho la mayoría, si no es que todos los gobiernos que hay en el mundo, pues es como funciona, piensan que la violencia es lo que va a acabar con violencia, pero la violencia solamente genera pues, más violencia. Ellos no sabían cómo lidiar con un grupo de gente que estaban dispuestos a, bueno, me hice una cachetada, pues dame la otra. No sabían qué hacer. Entonces, como ven, Mateo insiste aquí en que veamos a Jesús, que incluso cuando las cosas están bastante feas con alguien como Herodes, nos hace ver que Jesús es quien cumple las escrituras. Para Jesús no tenía sentido pues venir aquí a la tierra a tener una vida fácil cuando el mundo sufre injusticia. No tenía sentido llegar a tiempos de paz cuando el mundo sufre violencia. No tenía sentido llegar a la comodidad cuando el mundo está en la miseria. Entonces Jesús, que es Dios con nosotros, viene a nosotros en donde está el dolor, en donde está lo peor. Ahí es a donde él llega. Y de eso se trata este capítulo. Así que la situación, si lo pensamos casi no podría ser peor que lo que está sucediendo en el momento del nacimiento de Jesús. O sea, los que son padres, imagínense eso, ¿no? Que de repente el gobierno que está ahorita con el poder, de repente manda a matar a todos los hijos que tienen de 2 para abajo. O sea, ¿por qué? Mi hijo ni siquiera va a ser rey, ni siquiera nosotros hemos hablado de ser reyes, pues no importa, pero de 2 para abajo todo les toca parejo. Entonces ese es el tipo de crueldad que estamos viendo aquí. Y entonces Jesús es la esperanza prometida en las Escrituras, es la luz que brilla entre tanta oscuridad. Y no es por nada que una estrella brillante es la que guía a los magos o a los sabios. Ahí cambia un poquito la palabra, es lo mismo en el griego ahí. Muchos han tratado de averiguar pues qué onda con esta estrella, ¿no? ¿Qué era? Si era un cometa, si era un no sé qué, ¿no? Pero lo importante de la historia no es la estrella. Que cuando nos empezamos a enfocar en la estrella perdemos de vista lo que está pasando en toda la historia, y eso es lo importante. Lo que importa es el evento que está sucediendo. De hecho, en tiempos antiguos, pues la gente creía que el mundo todo el universo estaba hecho de una sola pieza. Entonces, cuando algo pasaba, digamos, en los cielos, pues esperabas ver que algo estuviera sucediendo en la tierra. Y pues, al revés igual, ¿no? Si algo pasaba en la tierra, como que esperabas que se viera reflejado en el cielo. Entonces, aquí la situación, pues digamos, es esa analogía. Algo está pasando, allá arriba hay una estrella que no debería estar, pues qué es lo que está pasando aquí en la tierra. Entonces hay que ir a averiguar. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues que nació el rey, nació Jesús. Y Mateo no quiere que pensemos que solamente es pues, el rey de los judíos, gentiles en este caso, no judíos, los magos, los sabios, son gentiles, vienen desde el oriente a visitar a este rey. Mateo quiere que sepamos que Jesús es un rey, pero para todos, no nada más para un solo grupo de personas. Al corazón de muchas de las profecías acerca del rey que vendría, de lo que sería Jesús, había predicciones de que su gobierno iba a traer la justicia y la paz de Dios a todo el mundo, no nada más al pueblo de Israel. Mateo incluso terminaría su evangelio con la gran comisión, ¿no? Como se le conoce comúnmente. Jesús manda a los discípulos a ser discípulos a todas las naciones. Y algo interesante es que en la iglesia del primer siglo, si uno lee algunos de sus escritos, ellos pensaban que esos versículos ya se habían cumplido. Nosotros usualmente ahora en cualquier iglesia, ¿no? Se llega a usar esa parte de Mateo para decir, tienen que salir a evangelizar. Y para la iglesia en el primer siglo eso ya era una profecía cumplida en el pasado, porque los discípulos ya habían salido a evangelizar en pues, todo lo que era el mundo conocido, que era Roma. Entonces eso era una profecía cumplida, como quien dice. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No? Que el nacimiento de este rey era una amenaza para el sistema de gobierno de Roma. No solamente era el rey de los judíos, lo que iba a derrocar a Herodes, sino que era el rey del mundo, lo que iba a derrocar al César, porque el César se consideraba el rey de todo el mundo, incluso se consideraba él mismo hijo de Dios o un Dios. A diferencia de hoy en día, que normalmente separamos nuestra política de nuestra religión, en el mundo antiguo no había esa separación. El nacimiento de Jesús entonces no fue visto como una amenaza al trono y a los imperios, porque la religión tiene que ver con lo privado, ¿no?
O sea, eso nunca hubiera afectado en nada a Roma. Hubieran dicho, no, pues sí tengan esa religión mientras no me quieras quitar a mí del trono. No hay ningún problema, ¿no? El problema era que al decir que Jesús era rey, se estaban diciendo que el César no lo era. Entonces ahí ya tenemos un problema, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de política. Como digo, esto en el mundo antiguo no era algo separado. Hoy en día, pues sí pensamos que puede uno separarlo, ¿no? Mateo nos describe que como no había una distinción entre lo público, digamos la política, y lo privado, digamos la religión, cuando comienza a hablar de la genealogía de Jesús, ahí en Mateo 1, es para decir que Jesús es el rey y está amenazando a los políticos de su tiempo. No es una declaración al ahí se va. De hecho, la razón del por qué mataban a los cristianos en el primer siglo era porque decían que Jesús era rey y el César no. No era por decir, bueno, pues es que yo creo que Jesús está en mi corazón. Ah, no, pues está bien, ¿no? Si fuera así, pues no hay ningún problema, ¿no? ¿Para qué te mato? Pues, los romanos tenían cientos de dioses, ¿cuál era el problema con uno más? El problema es que ese Dios que tenían los judíos, los primeros cristianos, pues era alguien que decía, no, yo también soy rey. Ahí sí ya tenemos un problema, porque nada más el único rey y Dios aquí en Roma, pues es el César. Jesús es el rey que desciende de David, como lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que viene a redimir a su pueblo, a su reino, del exilio en el que se encuentra. Obviamente el exilio es el pecado y la muerte, no necesariamente en este caso nada más Roma. Pero ¿quién usa al pecado y a la muerte como un instrumento? El imperio. Por eso Jesús no solamente es una amenaza al imperio romano, sino cualquier gobierno del mundo. Si todo el mundo jurara lealtad al rey Jesús, ¿qué otro rey o gobierno necesitaríamos? Si en este caso hablamos de autoridad, ¿qué autoridad pondríamos para regular la conducta humana si todos viviéramos bajo la política de Jesús de autosacrificarnos por amor a otros? Si todos siempre viviéramos pensando que los demás son más importantes que yo y yo tengo que buscar su beneficio, no necesito ninguna ley que me regule mi conducta. Porque de hecho eso sí, ir incluso más allá de la ley. No habría necesidad de ningún gobierno en ese sentido. Entonces el reino de Dios, como nos lo presenta aquí el Evangelio de Mateo, no es un santuario interior, no es una religión privada. Es un reino alternativo al mundo, es un pueblo alternativo a los ciudadanos del mundo, es una política alternativa al gobierno del mundo. El hecho de que Herodes tiene miedo de un bebé muestra lo profundo que era su fragilidad. O sea, él sabía que cualquier cosa le podía quitar el poder. Entonces imagínense, pónganse en el lugar de Herodes, ¿no? Nace un bebé y te dicen, ese es el rey de los judíos. ¿Y yo qué soy? Pues si dice, el trono no lo ves, aquí estoy sentado yo arriba de esto. Los Herodes del mundo saben que sus posiciones de poder requieren constante vigilancia, porque cualquier cambio podría hacer que sus posiciones inseguras se vuelvan todavía más inseguras. Ahí lo vemos aquí, por ejemplo, en campañas electorales, ¿no? En lugar de decir propuestas buenas, les parece más que están echando pedradas y sacándole los muertitos al otro, ¿no? Porque es una posición insegura. Yo no puedo ganar a menos que entierre más al otro. Entonces déjale echar más tierra en cómo está viviendo. Los Herodes del mundo gobiernan utilizando el miedo para asegurar su poder. Si no te gusta cómo gobierno yo, si no te gusta obedecerme a mí, no, pues te va a gustar menos cómo va a gobernarte el otro. El otro todavía es peor. Esto es algo que Herodes podía haber dicho, porque de hecho César sí era peor. César, con tal de mantener su poder, pues bueno, si conocemos un poco de historia, habían conquistado básicamente todo el mundo conocido de aquel entonces, con tal de tener ese poder, ¿no? Y pues ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Más vale diablo conocido que por conocer. ¿Para qué nos deshacemos de Herodes y el que sigue puede que venga haciendo algo peor? Mejor nos quedamos con Herodes. Al cabo ya sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Es predictivo. Nos dice el capítulo 2 que no solo Herodes tuvo miedo, sino que también pues toda Jerusalén con él se turbó, nos dice. Esta frase indica que el gobierno de Herodes es posible por el miedo de los que estaba gobernando. Incluso ese miedo hace que el gobierno de Herodes parezca necesario. Y así como Herodes, pues todos los que gobiernan y son gobernados por miedo, lo que menos quieren es algo que los sorprenda. Algo que pues cambie la dinámica por algo pues que sea peor.
Por lo tanto, es algo alarmante que aparezcan estos magos extranjeros creyendo que ha nacido un rey, y que además el motivo por el que quieren encontrar al nuevo rey es para adorarlo. Y lo que le da un golpe, pues digamos, duro a Herodes, rey de los judíos, es que estos extraños pregunten: oye, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hello, aquí estoy. ¿A quién le estás preguntando? ¿Al rey de los judíos? No, acaba de nacer otro. Tú ya vas para afuera, viene el nuevo. Herodes tiene miedo porque hay una nueva amenaza a su poder, pero Herodes sabe qué hacer, pues ya manda a llamar a los sacerdotes y escribas, los cuales no eran sus aliados comúnmente, ¿no? Pero pues les habla a ellos para preguntarles en dónde van a nacer este Mesías, este rey. Y estos hombres pues obviamente son los intelectuales de su tiempo. Desgraciadamente los intelectuales muchas veces son los que pues sirven a aquellos en el poder. En este caso ellos conocían su Biblia, y como muchos de los que a veces conocen su Biblia hoy en día, saben cómo leerla de forma que sea útil para satisfacer el deseo de su gobernante en lugar de para retarlo. Es una gran diferencia, por ejemplo, que vemos ahí entre los fariseos y los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas los mataban precisamente porque retaban a las autoridades. Los fariseos aquí vemos que están del lado de Herodes, están ayudándole a saber dónde está este nuevo rey para precisamente calmar la situación, porque es mejor el que ya está que a que bueno se haga todo un problema aquí. Y lo vamos a ver al final en el Evangelio de Mateo. ¿Quiénes son los que provocan a final de cuentas que maten a Jesús? Son los fariseos, el grupo de intelectuales. Y aquí los intelectuales le citan a Herodes Miqueas 5:2, que dice que el rey de Israel vendría a pastorear a su gente, pero que no iba a venir de Jerusalén, iba a venir de un pequeño lugar que se llamaba Belén. La diferencia entre Herodes y Jesús no podría ser más grande. Cuando se trata de un poder político, Belén nunca había sido un centro de poder en la tierra de Judá. Y como sabemos, cuando llegue el tiempo adecuado, Jesús va a entrar a Jerusalén, pero no entra con un caballo y con una forma imponente, ¿no? Como cualquier gobernador. Entró con un asna montada arriba de un burrito. Y como dice la cita de Miqueas, iba a gobernar como un pastor, no con poder o con miedo o con fuerza como los demás gobiernos. Él iba a gobernar con amor. Y entonces Herodes procede a enviar a los magos indicándoles que le avisen, ¿no? Cuando lo encuentren, para que él también pues, vaya a ir a adorar al nuevo rey. Aquí los regalos que traen los magos son el tipo de cosa que en el mundo antiguo pues, se pensaba eran apropiados de traer a reyes o incluso a dioses. ¿Qué estarían pensando entonces los magos? ¿Que Jesús es solamente un rey o que es Dios? ¿Qué? Unas preguntas para reflexionar, ¿no? El texto no nos lo dice exactamente. Pero si este niño no es el Mesías, si este niño no es el rey, si este niño no es el Hijo de Dios, si este niño no es Dios, entonces lo que los magos están haciendo es idolatría, porque le están trayendo regalos a alguien como si fuera Dios. Como iremos viendo, pues Mateo nos va a confirmar que efectivamente Jesús es Dios y que también es Rey. Y Mateo hace unas conexiones, digamos, ahí un tanto interesantes con respecto a esto, ¿no? Llegando al final de la historia, en Mateo, Jesús se va a enfrentar cara a cara al representante del rey más grande del mundo. Se enfrenta a Pilato, que es el subordinado del César. Como dije, César se consideraba a sí mismo, pues obviamente el rey, y se consideraba a sí mismo el Hijo de Dios, pues simplemente Dios. Pilato también le va a dar unos regalos a Jesús, pero van a ser un poquito diferentes. Los soldados que son los primeros gentiles en todo el Evangelio, así que despuesito de los magos, en decirle a Jesús, el rey de los judíos, le dan dos regalos. A una corona, pero que es de espinos, y pues le dan un trono, pero es una cruz. Todo para hacerle burla con que era el rey de los judíos. Y en todo esto, pues vemos también el contraste, ¿no? Con los magos, que son los primeros gentiles que aparecen ahí, van guiados por una estrella, hay luz que los está guiando. Aquí al final de Mateo nos menciona que hubo una gran oscuridad en toda la tierra. Las cosas estaban poniéndose feas. Y entre toda esa situación, un gentil, un soldado romano, reconoce a los pies de la cruz que Jesús, y no el César, es realmente el Hijo de Dios.
y es el verdadero rey. Imagínense a ese centurión, ¿no? Que normalmente hasta, bueno, en fotos o en películas sale mucho esa escena, ¿no? Está el soldado ahí, Jesús ya se murió, ahí está en la cruz y el soldado dice, en verdad este era el Hijo de Dios. Eso era decir, el César no es. Y el César es tu patrón, tú eres un soldado. El decir eso en voz fuerte y que alguien te escuchara implicaba que probablemente te iban a hacer un gladiador para que pues ahí dentro de los juegos te mataran, o pues de plano te mataban en una cruz también. Entonces el que este hombre lo diga indica mucho acerca de qué posición tomó con respecto a quién era Jesús. Los magos, aquí vemos en la historia, pues son advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, porque pues Herodes traía plan con maña, ¿no? Les dice que Dios que pues mejor se fueran para su tierra, pero por otro camino. Dios no tenía planeado que ellos se quedaran ahí en Israel, que fue donde obviamente experimentaron ese gozo de conocer a Jesús. Y la verdad, quedarse hubiera sido una tentación para ellos, ¿no? Como para cualquiera de nosotros. Si acabas de encontrar a Jesús, lo acabas de conocer, pues lo más seguro es que dices, no, pues yo me quisiera quedar ahí. Por lo menos verlo crecer, no sé, convivir con él. Pero Dios les dice, no, pues regrésense a su tierra. Nada más fueron, dejaron regalos básicamente y se fueron. Dios los manda de vuelta a su casa, pero ahora los manda como testigos de ese gozo que han experimentado. Los gentiles, los no judíos en este caso, han experimentado, han conocido a Dios personalmente. Y eso debería de causarnos gozo a nosotros también, porque nosotros también somos gentiles, no somos judíos. Desde aquí se está abriendo esa oportunidad para gente como nosotros. Y al irse por otro camino a casa, pues obviamente significa que ellos se van a desviar mucho, porque obviamente en tiempos antiguos pues tomabas el camino más recto porque vas a pie. Y en este caso le dice, vete por otro camino. De hecho, si uno ve el mapa, probablemente se desviaron otras cuantas semanas extra por dar la vueltota. Incluso significa pasar más riesgos, porque probablemente tienes que ir por una calle que no es muy frecuentada o una que no se usa mucho. Pero obviamente es más riesgoso ir a donde está Herodes. Porque puede ser que Herodes no nada más quiere la información de dónde está el niño para matarlo. Probablemente también te mata a ti y que le traes el chisme porque pues no hay testigos, ¿no? Entonces hay un problema muy grande aquí con Herodes. La realidad es que una vez que nosotros conocemos a Jesús, así como los magos, tampoco podemos regresar de donde venimos. Nosotros también debemos de ir por otro camino y ser testigos de Jesús en nuestros hogares, incluso cuando a veces en nuestros propios hogares nos sintamos como extranjeros, tal vez porque la familia que tenemos pues, no es cristiana. Aquí vemos pues que despuesito de toda esta situación, después de que los magos se marcharon, Dios envía a José y a su familia a Egipto, porque pues bueno, Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. El miedo que nace del poder no reconoce límites, porque la fuente de su fuerza pues es la muerte. Tal vez en el Evangelio no hay nada que reste tanto nuestro sentimiento navideño como la muerte de estos bebés. Jesús nace en un mundo donde bebés son asesinados y donde van a seguir siendo asesinados con tal de que los tiranos se queden en el poder. La victoria de la resurrección no significa que estos bebés estén menos muertos o que los padres de estos bebés estén menos afligidos, pero la resurrección hace posible que los seguidores de Jesús no mientan sobre el mundo que creemos que Dios está redimiendo, de que hay una esperanza después de todo esto. Debemos entender que Mateo no justifica los horrores de estos asesinatos. No dice, bueno, pues sí mataron a muchos niños, pero nació Jesús, qué bueno. No, al contrario, lo de Jesús es como que unos cuantos versículos entre toda esa historia hablando de cómo Herodes está mandando matar a todos estos bebés. Él no justifica los asesinatos. Nosotros tampoco deberíamos de justificar los actos violentos de nuestros gobernantes. Aún sí, y probablemente con más razón, si es nuestro candidato favorito. Deberíamos de analizar las cosas y decir, bueno, ¿qué está haciendo bien, qué está haciendo mal? Y si está haciendo algo mal, señalar lo que está mal. A veces el favoritismo nos gana. Nos dice el autor Philip Berrigan que los pobres nos dicen quiénes somos
Y los profetas nos dicen lo que podríamos ser. Así que escondemos a los pobres y matamos a los profetas. Así ni sé ni quién soy, ni me tienes que decir quién debería de ser. Ese es el típico, o el tipo de política que el mundo tiene, en donde matar al inocente no es problema, con tal de ayudar tal vez a la gran mayoría. La iglesia debe de ser una alternativa de eso. Mateo cita, por ejemplo, ahí a Jeremías 31:15, que trata precisamente de la renovación del pacto, de traer a Israel pues fuera del exilio por fin. Y aunque nos dice ahí el texto, ¿no? Israel se iba a lamentar, Israel iba a estar llorando, pues el rescate viene. Nuevamente Mateo aquí en este evangelio nos está diciendo que Jesús está trayendo ese rescate, aun cuando todo a nuestro alrededor parece tan oscuro que no se ve ni tantita esperanza. Él es esa pequeña luz que se está abriendo ahí en el camino. Y la buena noticia aquí es que Herodes se muere. Y aunque Herodes era astuto, pues su astucia no lo salva de la muerte. Los reyes van y vienen, las autoridades van y vienen, pero el pueblo de Dios permanece. José y su familia son enviados de regreso a Israel. Y noten la determinación de José. José no titubea a las órdenes de Dios. Algo que tal vez podríamos aprender de él. Muchas veces en lo que es las historias navideñas el énfasis es María. Y sí, obviamente María llevó el paquete por 9 meses. Pero José, si notan, hay muchas cosas que está haciendo aún muy sutilmente. Que bueno, si la mayoría de hombres nos ponemos en su lugar y pues tu novia viene y te dice, oye, estoy embarazada y no es tuyo, y adiós. Y José no. La determinación de José por obedecer a Dios va más allá tal vez de los celos que podría haber sentido de esta situación. Incluso si el bebé, pues sabemos que es ahora sí que una situación de un plan de Dios, pero ¿cuántos de los hombres estaríamos tan contentos con esa situación? Es un paquete difícil, no tanto nada más para José, también para María. Toma, te toca cuidar a Dios, no se te vaya a morir en unos 30 años. Ok, imagínense las preocupaciones de se enfermó, porque la Biblia nos dice que pues Jesús pasó por pues todo lo que nosotros pasamos. Pero quiten a todos los médicos que tenemos hoy en día, el avance de la medicina. La gente se moría por una gripe, con ese baldo bien fácil. Entonces imagínense esas preocupaciones, ese estrés. Pero José está determinado en obedecer a Dios, y podríamos aprender mucho de eso. Y aunque pues vemos aquí en la historia, ¿no?, que quien toma el poder sobre los judíos después de Herodes sigue siendo familia de Herodes, Mateo nos introduce al verdadero rey de los judíos, al que trae la salvación de Dios, al que es la presencia de Dios. A partir de aquí, Mateo nos va a invitar a todos a ser testigos del nuevo éxodo que Dios está desplegando enfrente de nosotros. Pero no solo debemos de ser testigos, así como los israelitas siguieron a Moisés fuera de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, nosotros también tenemos que seguir a Jesús en ese nuevo éxodo. De nada sirve decir, no, pues sí, yo soy creyente y creo, pero no voy a seguirlo. Los israelitas tenían que seguir a Moisés, nosotros tenemos que seguir a Jesús. Salir de la esclavitud, del pecado y de la muerte y encaminarnos hacia la nueva creación. Con esta historia, Mateo pues no está simplemente contándonos la historia navideña, más bien nos sugiere que reflexionemos lo que realmente significa que Jesús sea el verdadero rey, lo que significa venir a Él y el tipo de regalo que nosotros le vamos a dar a Él, lo que significa que lo sigamos hacia la nueva creación. Pero para poder lograr pues, todo eso, primero debemos abandonar y rechazar lo que nos ataba antes, el pecado y la muerte, la violencia, la injusticia. Y tenemos que abandonar la política que use todo eso. Nuestra vida, así como la de Jesús, derroca gobiernos por ser tan pacífica, no violenta, abnegada y amorosa. ¿O el gobierno está contento con todos nosotros? ¿Seguiremos la política del autosacrificio por otros, que es la política de Jesús? ¿O vamos a seguir la política del mundo que sacrifica a otros con tal de obtener una mejor posición? La decisión que nos plantea aquí Mateo es que solamente están esas dos opciones.
no escoger el camino de Jesús es automáticamente escoger la política del mundo. Entonces la elección pues obviamente es de cada quien. ¿Suena muy radical? Lo es. ¿Suena tal vez muy exagerado para nosotros? Pues sí, porque tenemos esa separación de política y religión. Pero para Mateo y la gente que vivió en el tiempo de Jesús y para Jesús, precisamente la razón del por qué los mataron era porque sus creencias, digamos religiosas, eran creencias políticas. Decir que Jesús es rey es decir que el César no es. Digamos, decir que Jesús es el presidente es decir que AMLO no lo es. Y eso obviamente no asienta bien pues con los que lo siguen ni con el que está en el poder. Nosotros como cristianos tenemos una decisión que tomar y pues bueno, dependiendo de la decisión que tomemos, pues obviamente es el camino que vamos a seguir. ¿Alguna pregunta o duda, comentario?